Aquella final de Australia, que para mí fue fundamental. Justamente la foto es de esa final, sí. La foto que está detrás de Potter. Y le termina ganando después una semi de Wimbledon, también importantísima. Pierde Roland Garros, que de hecho ese partido sí yo estuve y a mí me coincidió el viaje de la final de la Champions, que fui a transmitir entre el Liverpool y el Tottenham. Y días después voy a Roland Garros y cuando veo que el cruce estaba por darse en semifinal, tengo que decir, y le agradezco a mi esposa, que cambiamos el itinerario. No, de verdad, teníamos un concierto en Barcelona que ella quería ir a ver y le digo, amor, por favor, puede ser el último enfrentamiento, y fue el penúltimo. Puede ser el último enfrentamiento entre Roger y Rafa. Esta es la oportunidad que tengo para cumplir este sueño. Paréntesis, cuando se dio el último y no te reclamó. No, yo sé el último y me hiciste perder el concierto de... Yo le reclamé, y ¿sabes qué le dije? Acá ganó Federer en Wimbledon y no había ganado. Pero bueno, Roland Garros siempre estuvo más complicado para Roger y más contra Rafa, que ahí prácticamente siempre. Beli, vos le escuchás a Chipi o a mí decir, ¿de qué están hablando? Yo te dije también, mirá que puede ser el último partido, el partido más importante de la selección en la historia. No, entonces vos inyectaste fuerte, hace 12 años ya fue eso. Fue avisado, entonces... Fíjate. Lo hicimos. Mirá, espera, si se le ganaba a Uruguay al año siguiente, no sé si ese no era. Sí. Claro. Se jugó. Yo creo que ahí, entre paréntesis, considero que los logros de haber ganado la Copa América son más importantes que el... Ahora, pero ese es otro. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de Federer? Mira, yo tengo el... Espera, vos vas a hacer un monólogo y además te espacio. Entonces, yo quiero saber también, por ejemplo, Beli, ¿le ubicás a Roger Federer? Obvio. No, está bien. Tu primer recuerdo. El jugador de básquet. No. Ustedes siguen con su... ¿verdad? Por eso cambiaron. Yo pensé que Beli se mudó porque no quería sentarse acá al lado. Se mudó, fíjate. Qué maldad. Les pregunto, primer recuerdo. Bueno, realmente no manejo tan bien el mundo del tenis, pero obviamente Roger es el reloj, el majestuoso. Lo recuerdo bastante bien y lastimosamente hoy deja esta carrera que marcó muchísimos así como para aficionados como lo que es Chipi, y hace que sea un poema esta figura atlética en cuanto a lo que es este deporte individual. Y bueno, para mí creo que marcó 1.500 partidos cumplidos, hasta donde sé, o más de 1.500 partidos. Y realmente fue muy triste el último partido que tuvo, que no recuerdo cuándo fue el último partido, que la gente lo despidió como si fuera la última vez. O sea, la gente ya prácticamente lo venía a venir por las lesiones que ha tenido Roger. ¿Pero cuál fue el último? Él intenta volver, él se elimina con... ¿Te acuerdas que fue sorpresa? Lo saca el joven... Mientras entonces, digo, a ver, Harry, ¿tu recuerdo? ¿Tu primer recuerdo? Sí, contra Havertz Havertz cayó derrotado justamente por 7-6. Y ese fue el último partido de Roger. Sí, porque Havertz venía teniendo una temporada ya interesante y recuerdo que ese partido fue un poco el boom de Havertz, que después terminó, no fue, digamos, y no es todavía de los más aplomados de esa camada, pero esa victoria había resonado bastante, pero ya venía jugando bien. Y Roger era un intento de vuelta, claro, con ciertas limitaciones, porque ya en un torneo anterior a esa eliminación con Havertz en Wimbledon fue. Sí, en Wimbledon. Mismo. En Wimbledon. Él ya tuvo algunos inconvenientes en torneos anteriores, intentó seguirla y no... O sea, convengamos. Ya venía con varias lesiones prácticamente, la rodilla. Claro, a ver, por eso, o sea, Havertz va a entrar en el tema de la categoría de respuesta de trivia. Sí. Como va a entrar la chica que le ganó a Serena. O sea, que ¿contra quién perdió su último partido de Grand Slam? ¿Serena Williams o Roger Federer? Yo les pregunto a usted, o sea, ¿o Nico? No, mi relación con el tenis en general en realidad es más un touch and go. Pero yo le pregunto porque hasta esa gente también como que le... Claro, entonces puedo tener algún recuerdo de alguna final, algún gran enfrentamiento entre Rafa y Roger, pero
pero hasta ahí. Digamos, no tengo tan puntual, tal vez algún momento. ¿Y vos le entendés así a gente como a Chipi? Que sí, por supuesto que lo entiendo, pero por otros, no, porque lo puedo comparar con otros deportes. Claro. Se retiró Manu Ginóbili y no lo vi. ¿Entendés? Sí. Ahí está, aparece el Chaeta, genial. Vos sabés que a mí lo que le pasa a Chipi me pasa, pero en el ámbito futbolístico, con Andrés Iniesta me pasa. Que el día de mañana, cuando no esté de por ahí, ahí sí le voy a sentir. Igual me saqué esa espinita de poder verlo en vivo en Rusia, ¿verdad? Y en zona mixta, cuando se eliminó contra Rusia en octavos, le hicimos la nota. ¿En penales? En penales. Y justo es como una S, ¿verdad? Sí, claro. Entonces yo agarro y me salgo del grupo y me acerco hacia un costadito y le digo, Andrés, soy de Paraguay, un placer verte jugar, gracias por tantas alegrías. Y estaba temblando. Él me dio, me dice, tranquilo, se quedó y me agarró la mano y me dice, gracias chaval, y se va. Y yo ahí ya estoy, ya estaba feliz de la vida y se me cambió todo. Y a tu pregunta, la primera vez así, el primer recuerdo, el primer título de Grand Slam de Roger, con su melena, ¿verdad? Pero no le seguí mucho. Wimbledon del 2003. Exacto. 2003. Y le fui siguiendo así, no muy Vos sabés que yo seguido, quiero ir 2 años antes. pero ese fue el que me marcó así cuando le vi por primera Yo quiero vez. ir 2 años antes al primer recuerdo porque a mí siempre me gustó el tenis. Y obviamente, ¿quién no siguió aquel partido? Chao, Nico. Ese va al noticiero de Sports. No le gustó mi pregunta. El Hall of Fame. Hablé mucho más que Nico en cuanto a Roger. Decime que no. Sí, claro. Por eso le incomodó la pregunta, por eso se está retirando. Estoy desafiando. Si aquí, hablamos de señor. Rafa Nadal me quedo, si no... No, quería ir 2 años antes, al 2001. Porque, bueno, quien no siguió el partido, y obviamente Pete Sampras era un ídolo del momento, Sí. y quien no siguió el partido de Ramón Delgado con Pete. Y en el 2001, un tiempo después, Roger le elimina a Pete Sampras en Wimbledon. Fue su primera gran victoria, digamos, mediáticamente hablando. Y acto seguido se elimina con Tim Henman. Bueno, y pasó el tiempo y Roger, bueno, fue cambiando, fue mutando también en cuanto a su carácter con el tiempo. Y se convirtió en el señor, en el gentleman, en el reloj que decía Belle recién. Pero ciertamente él era rebelde antes. De hecho, él mismo lo cuenta. Y yo recuerdo haber leído algún artículo donde decía, después de haber ganado a Pete Sampras, Roger le deja colgado el saludo a Tim Henman en la red de Wimbledon. Y yo no estaba, o sea, más allá de su rebeldía, no estaba recordando si eso fue así. O sea, no le estaba creyendo la noticia, ¿verdad? Porque sinceramente... Estamos hablando de un chico que estaba a punto de cumplir 20 años. Totalmente. Entonces, fui al video, yo recuerdo, pues yo el partido vi, pero claro, no recuerdo el momento final del saludo. Y yo veo que Roger sí, lo saluda, obviamente, con cara de enojado y dolido por la derrota, porque venía de ganar las Sampras, consideraba que era el momento de ganar Wimbledon, más allá de su juventud, y termina perdiendo con Tim Henman, que después tienen historias realmente muy buenas con Roger, al igual que Lleyton Hewitt, que era otro jugador de la época, al que Roger siempre le valoró el tema de haber cambiado el deporte. Y después sí, ese fue, digamos, el primero, o uno de los primeros recuerdos de Roger, esa victoria contra Pete Sampras, antes de haber ganado un Grand Slam, y diciendo, mira, acá hay un chico que juega muy bien al tenis. Ese es el primer momento, digamos, que me viene. Pero es un recuerdo que, o sea, vos tenés que volver a tu archivo cerebral para decir, sí, cuando él se volvió lo que es. A mí me pasa yo recuerdo ese partido que mencionás porque, claro, en ese momento no, pero después entienden que es el momento del traspaso. Porque cuando aparece Federer, probablemente era época sin la locura de las redes o internet. Habrá otro como Sampras. Porque, claro. O sea, a ver, generacionalmente, y era la época dorada del tenis norteamericano. Sí. Y estaban los personajes. Sampras era la elegancia, era el tipo así flaquito. Agassi. Y Agassi. Que era lo flamboyante. Sí. John McEnroe, claro, de la época. Y después tenías, por ejemplo, otra vez, eran los de la Armada, y otra vez tenías actores de reparto, sí, como Jim Courier,
que sería una especie de en tierra batida, era más fuerte. Sí. Y hasta tenía a Michael Chang, que estaba en una tercera línea y que había justamente en Roland Garros en el 89 sorprendido al mundo. Y cuando uno veía, era la rivalidad perfecta. Sampras, Agassi. O sea, no podían ser tan diferentes. Y cuando aparece Federer en ese 2001, más o menos, pero como vos decís, en ese momento era una derrota más, claro, que había tenido el Grand Prix. Y en mi caso, yo me remonto al 2003. Sí. Porque justo veo a Australia Open, y no me estoy acordando de la instancia, pero él pierde contra Nalbandian. Sí, con David. Y de hecho, ese año Nalbandian lo tiene de hijo. Lo tiene de hijo, sí, ganó. Y le gana, pero tenía tenía esa finura. Y decía, mira, pues porque yo era samprista. Sí, yo también. Entonces, yo también. Digo, en esa época, entre Agassi y Sampras, mi ídolo era Pete Sampras. Acá, a ver, cuando estamos con la música, yo le decía, yo en el tenis siempre ya arranco con una simpatía con el que hace revés de una mano. Sí. El de dos manos no me gusta, porque bueno, cuando uno practicaba también había una especie de pica, entonces, vos sos dos manos, no, ni Agassi, ni nada. Y miraba un poco la finura, la elegancia y todo esto. Tim Federer iba a brinca. Sí. Y se da eso y digo, qué bien, y pinta, y te hablo de, yo en esa época me iba 2 horas a Paraguay a una radio comunitaria, y creo que por el Viper hablaba 3 horas y había 1 o 2 personas que me mandaban mensajes. No sé quiénes son, pero le agradezco un montón. Famoso, mi época, ¿verdad? Claro, y ahí, fieles oyentes. Claro, y ahí yo así tiro por tirar, o sea, para ojo con este chico, Federer, porque es candidato. Y además se da la particularidad que en la primera ronda a él le toca un tenista coreano, de apellido Lee. Y él termina ganando eso, pero es cierto lo que vos decías, es increíble pensar que él tenía problemas de carácter, sí, que rompía raquetas cada 2x3, sí, pero yo creo que a mí, cuando vos contabas lo del famoso 40-15 contra Djokovic, yo creo que eso también, ese gesto que hace Chipi, pero eso va a hacer que sea aún más grande la narrativa de Federer. Porque muchas veces en estas cuestiones de la épica, a ver, ¿por qué se le aprecia tanto a la naranja mecánica? Sí. Porque, a ver, es el famoso equipo que rompe la teoría, solamente se acuerdan de los ganadores. No estoy diciendo que no sea, pero si vamos a una cuestión netamente de números, claro, estamos hablando del tercero. Pero Federer te genera algo que ni Nadal. Es más, Nadal te genera otras cosas. Sí. O Djokovic, que también genera otras cosas. Pero esto que estamos hablando de Roger Federer, o sea, no se limita a los números. O sea, no es que Federer deja de ser lo que iba a ser, o como decir, capaz lograba el 21 allí, sí, pero después le superaban. Sí, sí. Como probablemente iba, claro, a pasar. Como termina ocurriendo. Pero hasta yo te diría que, porque cuando se haga este tema, el highlight, los mejores partidos, yo creo que muchas derrotas van a estar allí. Sí, o sea, y si vos me decís el partido... No, en 2008. Claro. O sea, yo creo que, por eso hablando de los partidos históricos, ¿no? Hablando de ese año 2003, el partido con Filipovic es... Sí. Yo lo recuerdo de una manera extraordinaria. O sea, para mí fue uno de los partidos más increíbles de Roger en su carrera, ¿verdad? En ese inicio, ya convirtiéndose en un campeón. 2007 con Rafa, que lo termina ganando Roger, pero ahí creo que arranca esa rivalidad importante entre uno y otro, y ahí vos ya veías que Rafa en poco tiempo le podía hacer daño. Y porque Rafa le había ganado, 2005 a Mariano Puerta, que había llegado ahí medio dopado a la final de Roland Garros, después ya era un campeón de Grand Slam, no era número 1 del mundo, y en ese 2008 Rafa le termina ganando una final interminable, que de hecho la premiación es a oscuras en Wimbledon, y después le gana también, gana el oro olímpico. O sea, ese año Rafa gana todo, le gana la final de le gana la final de Wimbledon y termina convirtiéndose también en campeón olímpico, algo que Roger no pudo conseguir en single. Sí pudo hacerlo justamente en Beijing 2008 en doble, sí, con Wawrinka. Uno siempre dice si... Yo tenía mucha esperanza de verlo el año pasado en Tokio en unos Juegos Olímpicos. Es más, en ese 2012 en Londres,
él juega la final con Murray. Claro. Y sabes, igual creo que ahora la película cambia. Porque en aquel entonces yo recuerdo haber dicho... La teoría del intercambio. Del intercambio, que Murray hubiese preferido ganar el campeonato de Wimbledon y no Roger, pues jugaron la final, y Roger hubiese preferido ganar el oro olímpico y no Wimbledon, y la cosa se dio exactamente al revés. Sí, no, pero por eso te digo, yo creo que, y los especialistas, los que quizás siguen con mayor profundidad, después van a poder profundizar. Pero acá me parece que el gancho es, por eso también me atreví a preguntarles también a los muchachos. O sea, ¿por qué Federer genera lo que genera? Y es un poco lo que el lunes pasado hablábamos de cuando se da lo de Alcaraz. Hoy en día, o sea, el mundo ve no solamente al deportista. Hay esos tipos que están tocados por la varita. Sí. Que voy a decir, este tiene algo especial. Se genera porque genera, o sea... Entonces, le genera a Chippy que ama el deporte, pero cuando te preguntaba Harry y vos relacionabas también con otro, le preguntaba a Nico, a Beli, y es un poco eso. O sea, de un tipo que, a ver, Novak Djokovic divide aguas, Sí. y no solamente por una cuestión de tenis, como también el tema de Nadal mismo, pero Federer, o sea... Unifica todo eso. Y es muy difícil eso. O sea, entonces, por eso te decía, para mí cuando aparece, decía, cuando se retira Sampras, yo tenía una sensación similar, así, que no va a aparecer otro como Sampras. O sea, de la época de Boris Becker, Edberg, esa era dorada para los que tenemos un poquito más de 40. Pero después cuando aparece Federer, o sea, hace que inclusive uno quede como un tonto y decir, ¿cómo pensaba que no iba a aparecer ahora? Como que Federer es el punto final. Yo creo que más que nunca esto es el fin de una era. Dani. Sí, es el fin de una era. De repente me hace acordar el logo que Nike vendió muy bien con la RF, con el Perfect. Claro. O sea, hasta quedado. Yo cuando él hice lo de reloj, yo literalmente relacioné con el reloj. O sea, el suizo, el reloj, la perfección. Yo me fui a Rolex, o sea. Directamente. Por eso. O sea, es que vos decís, incluso vos le preguntás a gente que juega al tenis, ¿verdad? Hasta su empuñadura es perfecta. O sea, vos decís, ¿cómo intentá agarrar la raqueta como lo hace Roger? Porque el tipo tiene un golpe simple, plano dentro de todo, ¿verdad? Obviamente después le desencarga de darle efecto, pero es tan difícil hacer lo que él hace. Y mucha gente quiere hacer y se da cuenta que no es, que termina agarrando la raqueta de otra forma. Claro. Porque vos en el intento de copiar, vos decís, ¿cómo lo hace? No es tan sencillo. Hay gente que lo hace, obviamente, y le sale bien, pero a su velocidad, a su manera, y con la agresividad con la que él jugaba. Porque una vez se le preguntó, no recuerdo qué jugador, pero era uno de nivel, dice, bueno, ¿qué es jugar contra Federer? Te caga a palo. O sea, te caga a palo. Te caga a palo todo el partido. Porque su juego era muy agresivo. Pero por eso es que cuando llegó una clase... No, con una clase tremenda. Y cuando llegó Rafa, justamente él encontró el antídoto, o sea, la buena defensa. O sea, todo lo que pegaba a Federer le frustraba a Roger, porque Rafa tenía respuesta siempre para todo. Y cuando Roger era más agresivo, Rafa era más defensivo. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba obligándole al error a Roger, ¿verdad? El tipo que se cansa de pegar también, de pegar tanto, de direccionar también, pero de encontrar siempre una respuesta. Entonces, en la respuesta estaba la frustración de Roger, que le costó mucho. Le costó 10 años. Sí. O sea, agarrarle la mano al juego de Rafa, a la defensa de Rafa Roger, le costó 10 años. O sea, le ganó esa primera vez con una Rafa muy joven en el 2017. Después le costó muchísimo, le ganó un par de veces, obviamente, pero siempre Rafa tuvo el liderazgo en ese sentido. Hasta que le juega de otra manera en el 2017. Después, bueno, ese partido de Roland Garros, aparte con la arena que se levantaba, el viento, eran todas condiciones medio extrañas, y el polvo de ladrillo sí fue siempre un beneficio, digamos, para Rafa en ese sentido. Y Rafa se acomodaba más al césped de lo que Roger se podía acomodar. De hecho, Roger tiene un solo Roland Garros. Y honestamente porque Rafa pierde en el día de su cumpleaños contra Soderling en cuartos de final. Y Robin llega a la final y pierde con Roger. Fue su único grande en polvo de ladrillo, siempre le costó. Pero para mí es el fin de una era, o sea, yendo a lo que decía recién.
O sea, fin de una era. pero fin de una era no solamente es de lo estrictamente deportivo. Totalmente. Yo creo que el famoso como él no habrá otro, pero por todo lo que ustedes estaban englobando. Por eso cuesta creer a un Federer temperamental rompiendo raquetas. Cuesta creer a un Federer empapado de sudor. O sea, a Rafa vos lo tenés aquí y Rafa no sería Nadal si no está allí inclusive con ademanes que para alguna gente decía, ay, qué poco ortodoxo, higiénico, cuando estábamos en Mar del Plata el tema de los calcetines y todo, o sea, los calzoncillos y todo eso, o sea, hasta el tema del cardigan, por eso te decía lo de la RF, o sea, seguramente tuvo un equipazo de marketing, pero también tenés que tener materia prima para explotar. O sea, no puede haber genios si la materia prima no da. Entonces, en un deporte de alta competencia, que un tipo hacía lo que hacía él y que parecía que no era forzado, y desplegar eso fuera de la cancha, siendo un gentleman, siendo un caballero, hasta esos spots que hacía, creo que uno de los últimos publicitando a Suiza, con Robert De Niro fue, ¿verdad? Sí. O sea, hasta sus spots eran como sus partidos. Sí. O sea, se entiende, porque hay veces que vos decís, miran, pues es totalmente otro tipo. Por ejemplo, ya que citábamos a Kobe Bryant. Kobe Bryant era Mamba, era un tipo que te mataba en cancha, y afuera tenía esa mentalidad, pero no te podía hablar de fútbol, era un gran empresario, un tipo, o sea, pero Federer es un tipo que vos decías, no, él es así. Tiene una la gente desde fanatizarse o encariñarse o respetar por esa imagen, o sea, de un tipo que, o sea, el Spock con De Niro parece un partido en Wimbledon. Sí. No todos pueden hacer eso, porque es como que hay diferentes facetas. Había sido que este atleta es simpático ahí afuera. Había sido que es de esta forma ahí en su vida privada. Y el tipo no. El tipo, yo creo que ese fue un factor muy importante para que la gente tenga... Porque al fin y al cabo esto se trata de ideales. Obvio. Y Federer ayudó a que la gente pueda idealizar lo que significa el deportista perfecto. Y hace poco salió, ahora que hablaste del tema de documentales y de spots publicitarios, esa conferencia de prensa que hace poco habían lanzado, que un chico le pregunta, por favor, nunca te retires porque quiero jugar contigo. Entonces, en ese momento agarra y, claro, empiezan a ir recién, al chico le llevan a la academia y le dicen, hoy vas a jugar con alguien. Sí. Y Roger aparece ahí para jugar con él, ¿verdad? O sea, claro. Todo, es que parece que está todo estructurado, como decís, o sea, bien armadito todo, incluso con los spots y todo lo que van armando, ¿verdad? Realmente, a mí también es como si fuera un duelo para todos los suizos, porque fue uno de los grandes representantes del tenis en su país, y tanto como llevó la primera Copa Davis. A mí, ¿sabes qué me da rabia? Me enojaba que yo ponía Yo pienso que en Suiza debe haber mucho más de Roger. Sí. Desde un museo grande, desde cosas así. Pasa que los suizos son tan fríos, ¿verdad? Que ni teniendo una figura así, si bien la valoran y la respetan, es como que está ahí, ¿verdad? Igual vos ves cartelería, por ejemplo, de Roger en muchas partes en Suiza, ¿verdad? Pero dame algo más, ¿verdad? Que tenés el número uno para algunos, de la historia del tenis, ¿verdad? Y es como que no... Falta más, faltaría más, ¿verdad? No sé cómo lo estarán tomando ahora, habrá que ver. Seguramente algún que otro... Pero eso también forma parte, o sea, sí. Si no tuvieran esa idiosincrasia no hubiera salido un Federer. Sí, probablemente. ¿Se entiende? O sea, de un tipo que era tan temperamental, le tuvieron que ajustar, aceptó y terminó siendo... Por eso yo creo que también la gente se emocionaba últimamente, porque como que en ese ocaso ya veía un lado un poquito más humano. Sí. O sea, ese llanto después de la derrota. O sea, ¿quién no se emocionó cuando el famoso había sido de humano? No, cuando eso fue Australia. Claro. Australia. Él termina perdiendo aquella final contra Rafa y termina llorando de la impotencia. Y cuando él llora o sea, a mí por lo menos me pasó, había sido que le importa. Sí. Porque uno dice, está tan robotizado, tan mecanizado, por lo que hace rato le decía, es el tipo que usa... no, pero eso no es ropa de tenis. O sea, claro. A ver, Rafa es sin mangas, ¿verdad? Aparte, con el short largo. Por eso. ¿Cómo es que le dicen al
No recuerdo, tenía un nombre, el short largo, la camisilla y... ¿sí? No, por eso, o sea, entonces, y era un poco lo que también el lunes te decía, yo creo que eso sí le faltó a Serena, porque en el tema de consolidar como la o el más grande, tenés que tener un rival también a tu altura. Claro. Y yo creo que Federer sí tuvo, o sea, y por eso te digo, el Federer Nadal era lo que en esa época era un poco lo de Sampras Agassi, un poquito antes te van a contar lo de Connors, lo de McEnroe, ni hablar de la época de Borg, pero es un poco ese contraste, o sea, y las mejores rivalidades son los contrastes, o sea, lo de Cristiano con Messi, también hay dos actores de reparto que ayudaron muchísimo para que se fogone eso, que fueron Guardiola y Mourinho. Entonces, muchas veces cuando uno habla de los legados, la rivalidad es muy importante. O sea, y Federer tuvo... Yo creo de hecho que no hay ídolos sin rivalidad, o habrá en una menor medida, que citaste el caso de Serena, que por ahí tenía otros condimentos, ¿verdad? Claro, claro. Desde lo social, desde la propia Venus, o sea, tuvo... El hecho de romper récords y demás, más se fue por ese lado que por tener una rivalidad. Entonces, Serena, si por ejemplo hubiera tenido una consistencia de Sharapova, sí, iba a ser la rivalidad ideal, porque era totalmente. La muñequita rubia con la tenista afroamericana, pero bueno, ahí duró muy poquito. Muy poco. Por eso, y lo de Federer Nadal era... Otro partido que me viene a la mente, 2011, final de Wimbledon contra Djokovic, es así. Creo que la gente está escribiendo algo. Pérez, Tsitsipas parecía ser la nueva versión de Federer por su juego agresivo y en una mano, obviamente siendo consciente de que no habrá otro mejor que Roger Federer. Pavlex, Nick Kyrgios, ¿tiene solución a esta altura de su carrera? Se pregunta Pavlex. Es un tenista de puta madre, pero se le suelta la cadena con facilidad. Está buena esa que dice Roger jugaba con medias blancas sobre polvo de ladrillo y no se manchaba. ¿Sabes qué? Ya van a aparecer tipo así versículos, apariciones, tipo Los Santos. Sí. No, yo lo vi y sabes que yo creo que estaba levitando allí. Yo creo que cuando pegaba el revés a una mano y subía a la red, yo vi un segundo que él no pisaba. No. Pero es lo que genera. Después, sí, esa con Djokovic 2011 es histórica. La única final en la que yo no me sentí triste porque perdió Roger, porque se trataba de un joven y viste latinoamericano, y cuando te entra el tema fue US Open 2009 con Juan Martín del Potro. Que es más, se jugó un lunes. Recuerdo se jugó un lunes. ¿Sabes qué día fue? El día que murió Michael Jackson. Exacto. Sí. Exacto. 2009, lunes, se postergó el partido que tenía que jugarse el domingo. ¿Por qué se había postergado? No fue por Michael Jackson. No, a Michael lo declaran esa tardecita. No recuerdo, pero fue sí, estoy seguro. Sí, algo lunes. Sí, no, es que fue el lunes. Sí, algo pasó, no me acuerdo qué. Sí. Pero se pasó para el lunes. Y Juan Martín, igual Federer mete, creo que el punto del torneo en esa final con la gran Willy. No estoy insinuando que Michael Jackson es el Federer. Michael, hay algunas problemitas, ¿verdad? Proteccionalmente, entonces ahí está complicado, ¿no? Pero bueno, también fue un grande de la música, obviamente. Y fanático acá el señor Chan de Michael Jackson y su gran aparición en el Super Bowl. Arriba estaba Michael Jackson. 1993. Sí, señor. En Pasadena. Ya sé, su tweet de todos los años. Cuando se acerca el Super Bowl, aparece el tweet del señor Chan. Pues ya el mejor, no sé qué cosa de la historia, el show, el halftime show. 1993, Michael Jackson. Hablando de tweets recurrentes, yo justamente habré hecho 2 o 3, es que ya es mucho para mí. Yo colocaba el tema de que el HD se había inventado para el revés. Sí, para el revés. Sí, estamos hablando de Federer. Pero bueno. Roger tiene buena puntería. Porque... No, pero ¿cuántos Grand Slam se ganó Federer? 20. Finalmente 20. Sí. ¿Los más? ¿Los que más ganó? El tercero de... Ya te dije. Djokovic y Federer. Ahí están diciendo los muchachos, si leo bien, Darío Rojas dice la final por lluvia. Por lluvia. Fue por lluvia. Sí, cuando esto no era el Arthur Ashe techado. Ahí está. Gracias, Darío. Muy amable. Sí.